En la Sierra del Norte de México hay un dicho que la gente repite desde hace más de 100 años: al que se levanta contra el gobierno, o lo cuelgan o lo cantan. A Catarino Garza lo intentaron colgar. No pudieron. Entonces lo cantaron. Y ese corrido lo grabaron los Tucanes de Tijuana, y hoy tiene millones de escuchas. Esta es la historia del hombre que antes de que existiera el narco, antes de que existieran los cárteles, ya le estaba dando guerra al Estado mexicano desde la Sierra del Norte, con una pistola en la mano y un periódico en la otra. Déjenme llevarlos al México de los años 90 del siglo XIX. No los 90 de hoy, los de 1890, 1891, 1892. El México del Porfiriato. Porfirio Díaz llevaba ya más de una década en el poder y había construido un sistema que funcionaba así: si tenías dinero y no te metías en política, vivías bien. Si no tenías dinero, trabajabas en las haciendas por miseria. Y si te atrevías a hablar, a escribir, a organizarte, para eso estaban los rurales. Los rurales eran la policía montada del Porfiriato. Hombres a caballo, uniformes grises, sombreros anchos, carabinas. Su trabajo no era exactamente mantener el orden, era mantener el orden de Díaz. La diferencia es importante. En los estados del norte, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, había una tensión especial porque la frontera con los Estados Unidos estaba cerca. Y donde hay frontera, hay contrabando, hay ideas que cruzan, hay hombres que van y vienen y aprenden que el mundo puede ser distinto. En ese ambiente nació Catarino Erasmo Garza. Catarino Garza nació en 1859 en Matamoros, Tamaulipas. Justo en la frontera. Desde joven aprendió dos cosas que muy pocos hombres de su época combinaban: manejar las armas y manejar las palabras. Trabajó como periodista en Texas. Fundó periódicos. Escribía en español para la comunidad mexicana del otro lado del río, y lo que escribían no era precisamente poesía, era denuncia. Denunciaba a Porfirio Díaz. Denunciaba a los hacendados. Denunciaba la miseria de los peones. En una época donde la prensa libre era un lujo peligroso, Garza lo hacía desde el otro lado de la frontera donde las leyes mexicanas no lo podían tocar directamente. Pero Díaz tenía brazos largos. Y los rurales cruzaban fronteras, a veces sin permiso, a veces con el permiso callado de quien tenía que darlo. Garza sabía que el periodismo solo no era suficiente. En 1891 cruzó el río Bravo con un grupo de hombres armados y levantó lo que él llamó la Revolución Garza. No lo logró. No en términos militares. Pero lo que hizo fue algo más duradero: se convirtió en símbolo. Lo que siguió fue una persecución que duró años. Los rurales y el ejército mexicano, con ayuda de los Rangers de Texas del lado americano, lo buscaron por toda la sierra de Tamaulipas y Nuevo León. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Catarino Garza conocía esa sierra mejor que cualquier coronel de escritorio en la Ciudad de México. Conocía los cañones, los pasos de montaña, los ranchos donde la gente le daba cobijo sin preguntar. Porque la gente del norte que vivía mal bajo el porfiriato lo veía como los campesinos de Robin Hood veían a Robin Hood, como uno de los suyos que se había atrevido a hacer lo que ellos solo pensaban. Las versiones de esa época dicen que Garza estuvo a punto de ser capturado varias veces. Que en una ocasión cruzó el río con el agua hasta el pecho con los rurales disparándole desde la orilla. Que en otra, se escondió 3 días en una cueva mientras los soldados rastreaban el cerro encima de él. Y que en cada pueblo donde pasaba, alguien lo alimentaba, alguien lo escondía, alguien le avisaba de dónde venían los de a caballo. Pero lo que Catarino Garza no sabía todavía era que alguien de su propio círculo ya había hablado. El momento que el corrido congela para siempre ocurrió en algún punto de esa sierra entre Tamaulipas y la frontera, en los primeros años de la década de 1890. Los detalles exactos son los que se discuten. Los corridos nunca dan actas notariales, dan emociones. Lo que sí es claro es que Garza fue cercado. Que los rurales lo rodearon en un punto donde ya no había escape por las rutas que conocía.
Y en ese momento, según las versiones que se cuentan y que el corrido recoge, Catarino Garza dijo algo que quedó grabado en la memoria popular, que a él no lo agarraban vivo. Que si tenía que caer, caía peleando. No cayó esa vez. Logró escapar una vez más, hacia Colombia, hacia Panamá, hacia el exilio que fue su destino final. Murió en 1895, peleando en Colombia, lejos de la sierra que lo había cobijado. Tenía 36 años. Nunca volvió a ver Tamaulipas. Pero su nombre ya era corrido, ya era canción, antes de que lo enterraran. Lo que pasó después de la muerte de Garza dice mucho sobre cómo funciona la memoria popular en el norte de México. El gobierno porfirista quería que se olvidara. Que se borrara. Que quedara como una nota al pie en los archivos militares, sublevación sofocada, amenaza neutralizada. No funcionó. Porque la gente del norte tiene una forma muy particular de conservar sus héroes, los mete en un corrido y el corrido viaja. Va de rancho en rancho. Lo canta un viejito con guitarra en una cantina. Lo aprende un hijo. 50 años después lo graba un conjunto norteño. Y 100 años después lo graban los Tucanes de Tijuana con tuba, con acordeón, con esa energía que hace que la gente lo ponga en sus fiestas sin saber exactamente quién fue Catarino Garza pero sabiendo perfectamente lo que representa, el que no se deja, el que se planta, el que prefiere la sierra al sometimiento. Lo que me atrae de Catarino Garza es que no encaja en las categorías que nos enseñaron en la escuela. No era un bandido, era periodista y revolucionario. No era un forajido sin causa, tenía una ideología clara y la defendió con la pluma antes que con la pistola. No era un narco avant la lettre, el contrabando que cruzaba la frontera en su época eran ideas, no drogas. Pero el corrido lo pone en la misma tradición que a Heraclio Bernal, que al Taur, que a Malverde, la tradición del hombre del norte que el Estado no pudo doblegar. Y eso es lo que la gente escucha cuando pone la rola de los Tucanes. No están escuchando historia, están escuchando una promesa de que ese tipo de hombre todavía existe. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete. La próxima semana te voy a contar la historia de Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, el forajido que el gobierno no pudo atrapar en vida, y que el pueblo convirtió en fantasma. Los veo la próxima semana.